Kennedy murió hace 60 años y su asesinato sigue siendo un misterio. Los detrás de escena del fatídico día del 22 de noviembre de 1963 no se limitan a los Estados Unidos de América de John Fitzgerald Kennedy. Se extienden, por ejemplo, a la capital mexicana. 60 años después, la mayoría de los adultos estadounidenses no consideran que el caso esté cerrado. En 1963, John F. Kennedy buscó ser reelegido presidente de los Estados Unidos de América. Cuando fue elegido en 1960, a Kennedy le resultó difícil ganar en los estados del sur y la situación parecía empeorar en su lucha por la reelección. Decidido a incrementar su base electoral en el sur del país, Kennedy se fue a hacer campaña a Texas. El 22 de septiembre de 1963, mientras viajaba en una limusina por la capital del estado, Kennedy recibió 2 disparos y murió inmediatamente. Aunque el gobierno estadounidense cerró el caso rápidamente, poco a poco se fueron presentando pruebas contrarias a la tesis oficial. Tras el gran revuelo que generó el asesinato, el presunto asesino fue detenido 80 minutos después del asesinato. Lee Harvey Oswald fue acusado inicialmente de matar a un oficial de policía, pero pronto fue acusado de matar al presidente. Oswald afirmó ser inocente en ambos casos. Cuando lo llevaban a la comisaría, dijo a los medios de su entorno: «Soy solo un chivo expiatorio». Antes de llegar al edificio público, Oswald fue asesinado. Se sabía que el asesino, Jack Ruby, trabajaba con la mafia. En prisión, Ruby afirmó que su intención era vengar al presidente y evitar que obligaran a su esposa a testificar en el juicio de Oswald. Años más tarde, el mafioso Johnny Rosselli fue citado a declarar ante el Senado de Estados Unidos sobre el caso, afirmando: «Cuando capturaron a Oswald, los conspiradores del AMPA temieron que abriera la boca y revelara información que pudiera conducirles a ellos. Esto ciertamente conduciría a una represión masiva contra la mafia. Así que enviaron a Jack Ruby para eliminar a Oswald». Luego del testimonio, el cuerpo de Rosselli fue encontrado desmembrado en una playa estadounidense en 1976. Los abogados de Ruby afirmaron que se volvió loco durante el incidente y requirió atención médica. El médico encargado del tratamiento por el gobierno fue Louis Jolion West, un psiquiatra que trabajó para la CIA en el proyecto MK Ultra. 2 años más tarde, antes de que se escuchara la apelación de Ruby, murió de cáncer. Además de las conexiones de Ruby con la mafia, la investigación paralela mostró que Lee Harvey Oswald trabajó para la CIA y el FBI en varias de las operaciones encubiertas de las organizaciones. ¿Lobo solitario? El historial de Zapruder ha llevado a algunos a creer que el asesino, Lee Harvey Oswald, entonces un ex marín de 24 años, no actuó solo. La Comisión Warren, que investigó entonces el asesinato de Kennedy, concluyó, sin embargo, que Oswald actuó solo, disparando los 2 tiros contra el presidente desde un edificio cercano, un almacén de material escolar perteneciente a la empresa Texas School Book Depository. Teorías sobre el asesinato. El caso es que Kennedy tenía, antes de ascender a la Casa Blanca, estrechos vínculos con la mafia. Sin embargo, una vez elegido, el presidente entró en curso de colisión con el crimen organizado, amenazando su poder y sus ganancias con la apertura de investigaciones y procesamientos a nivel federal. Pero esta es solo una de las docenas de teorías que han surgido desde el ataque. Probablemente la obra más conocida sobre el detrás de escena del asesinato sea el drama JFK, 1991, dirigida por Oliver Stone. En la película, Kevin Costner interpreta al fiscal de distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison,
que no está satisfecho con las conclusiones de la Comisión Warren. Garrison y su equipo sospechan que Oswald era un agente de la CIA que sirvió como chivo expiatorio. Enigma Lee Harvey Oswald. Oswald pasó un tiempo en la ex Unión Soviética, lo que alimentó las especulaciones sobre la influencia de Moscú. Otros sospechan de la interferencia cubana, ya que Kennedy estaba interesado en derrocar al revolucionario comunista Fidel Castro. La lista de sospechosos de teorías de conspiración también incluye al servicio secreto del FBI y al sucesor de Kennedy como presidente, Lyndon Baines Johnson, LBJ. El estratega político Roger Stone, que asesoró al expresidente Donald Trump, acusa a Johnson en la obra The Man Who Killed Kennedy, The Case Against LBJ, de haber actuado en connivencia con mafiosos y servicios secretos estadounidenses para llevar a cabo el ataque. El libro se publicó en 2013, en el 50º aniversario del asesinato de JFK, así como muchas otras películas y libros que especulan sobre el caso, que también se estrenaron en fechas cercanas al aniversario del ataque. Osvaldo de México. Un informe de Associated Press, publicado después del asesinato, marcó inmediatamente el tono. J. Edgar Hoover, director del FBI, anunció que, con la información disponible, Oswald era sin duda el único autor del crimen. Eso sería lo que le comunicaría al nuevo presidente Lyndon Johnson. ¿Cuál es la razón de la certeza? Ahora bien, en ese momento había una pista a seguir en México que indicaba, con certeza, esta conclusión. El 1 de octubre de 1963, un ciudadano estadounidense ingresó a la Embajada de la Unión Soviética en México, identificándose como Lee Harvey Oswald y hablando ruso entrecortado. Pidió hablar con el cónsul Valery Kostikov, alguien a quien las autoridades estadounidenses consideran perteneciente al programa de sabotaje y asesinato de la KGB, el 13º departamento. El hecho de que Oswald pidiera hablar con él fue significativo. Después de todo, durante casi 2 años, el presunto asesino renunció a su ciudadanía estadounidense y emigró a la Unión Soviética, donde vivió durante casi 2 años, trabajando y formando una familia. Antes de la muerte de Kennedy, el FBI había interceptado un telegrama firmado Lee H. Oswald, quien mencionó encuentros con Costin, un código de Kostikov, y que si hubiera logrado viajar a Cuba desde México, como había planeado, habría tenido tiempo de resolver asuntos comunes. La vaga referencia se vuelve más objetiva con el encuadre. El trato solo podría ser un asesinato. Sin embargo, si leemos la descripción completa del hombre que se presentó como Oswald en México, algo no cuadra. Lee Harvey Oswald era un joven delgado de 23 años con prácticamente todo el cabello. Su yo mexicano parecía tener 32 años, constitución atlética, calvicie y líneas de expresión evidentes. Después de décadas, el último testigo rompe el silencio. Vale recordar que después de 1964, año en que se publicaron las conclusiones, un nuevo panel creado por el Senado estadounidense, encabezado por Frank Church, cuyo apodo le pusieron, revisó las pruebas existentes sobre los hechos de Dealey Plaza, descubriendo incluso nuevos datos. Y llegó a una conclusión muy diferente. En lugar de un asesino solitario, hubo al menos 2. En septiembre de 2023, The New York Times examinó más de cerca el relato de Paul Landis, un exagente del servicio secreto que estaba a pocos metros de Kennedy cuando le dispararon. La versión de Landis cuestiona la teoría de la bala única de la Comisión Warren, según la cual uno de los 3 proyectiles disparados en el ataque atravesó el cuello de Kennedy y luego alcanzó al gobernador de Texas, John B. Connally, que estaba en el asiento de delante, en la espalda, en el pecho, en la muñeca y en el muslo. La Comisión Warren nunca supo nada de Landis, algo sorprendente dada su proximidad al evento.
El hombre de 88 años permaneció en silencio durante 60 años. En unas memorias recientemente publicadas tituladas The Final Witness, Landis dice que no quiere difundir ninguna teoría de conspiración sobre la muerte de Kennedy. Pero el exagente refuta la afirmación de que una sola bala podría haber causado tanto daño, lo que implica que Oswald no fue el único tirador. Cada vez son más los documentos que se hacen públicos. El libro Caso Cerrado, publicado por Gerald Posner en 1993, llega exactamente a la conclusión opuesta, que Oswald actuó solo. 2 días después del ataque a Kennedy, el tirador fue asesinado por Jack Ruby, propietario de un club nocturno en el sótano de la sede de la policía de Dallas. La Comisión Warren no encontró evidencia de la participación de Ruby en la muerte de JFK, ni de que el delito de asesinato contra Oswald fuera una quema de archivos. En diciembre de 2022, los Archivos Nacionales de Estados Unidos publicaron 13.173 documentos asociados con el asesinato de JFK, tras una medida similar de la administración Trump en 1917. Como resultado, el 97% de los documentos relacionados con el ataque ahora están disponibles para el público. La tragedia parece acechar a la familia Kennedy. El hermano menor de JFK, Bobby, fue asesinado mientras hacía campaña para la presidencia en 1968. Otro hermano, Edward, vio arruinadas sus aspiraciones políticas tras abandonar el lugar de un accidente automovilístico que provocó la muerte de una asistente, Mary Jo Kopechne. El hijo de JFK, John F. Kennedy Jr., murió en un accidente de avión privado el 16 de julio de 1999 frente a la costa de Massachusetts. Kennedy Jr. tenía 3 años cuando enterró a su padre. Durante la ceremonia, el pequeño saludó el ataúd de su padre con un gesto inocente, pero poderoso que se convertiría en una imagen icónica. Desde sus hazañas heroicas durante la Segunda Guerra Mundial, hasta sus escandalosos romances con personajes como Marilyn Monroe, pasando por su trabajo a favor de los derechos civiles y sus planes visionarios para los viajes espaciales, Kennedy siempre ha fascinado a la gente, y más aún después de su muerte. Incluso 60 años después del asesinato del presidente en una limusina abierta, las especulaciones sobre los motivos del ataque probablemente continuarán durante algunas décadas más. O como dijo el director Oliver Stone al comentar sobre la teoría del lobo solitario, la opinión pública estadounidense nunca la ha aceptado. Saben cuando algo anda mal. Versión oficial del gobierno de Estados Unidos. El vicepresidente de Kennedy, Lyndon B. Johnson, estableció una comisión para investigar el asesinato del presidente. La comisión pasó a ser conocida como la Comisión Warren. La conclusión de los órganos judiciales fue que Lee Harvey Oswald fue el asesino, aún sin contar con pruebas materiales de lo sucedido. El gobierno estadounidense también afirmó que es posible que Kennedy y el gobernador de Texas recibieran varios disparos desde diferentes ángulos debido al fenómeno de la bala mágica. Una de las balas supuestamente alcanzó al gobernador de Texas, se curvó alrededor de su cuerpo, salió de su cuerpo, golpeó a Kennedy desde otro ángulo e hizo otra curva dentro del cuerpo del presidente. La esposa y el hermano del presidente Kennedy no creyeron la conclusión de los investigadores legales. Su incredulidad fue compartida por gran parte de la población estadounidense. En 2021, el gobierno estadounidense autorizó que se hicieran públicos algunos documentos confidenciales de la investigación. Los documentos no contienen información relevante sobre los hechos del ataque. Sin embargo, entre páginas se difundieron nuevas declaraciones de los familiares de Kennedy. La esposa y el hermano del presidente Kennedy sostienen que Lee
si hubiera cometido el crimen, no habría actuado solo. Según Jefferson Morley, investigador del caso, ni Jackie ni RFK creyeron en la teoría oficial de que Kennedy fue asesinado por un hombre solitario sin ningún motivo. Dijeron que Todd FK fue asesinado por sus enemigos internos. Eso es lo que hay en estas cintas y por eso son tan sensibles. Aunque la narrativa oficial es la de un asesino solitario, en los días posteriores al ataque de Dallas circulaba entre los periódicos, motivado por información proveniente principalmente de la CIA y el FBI, que Oswald estaba al servicio de una camarilla comunista internacional. Lo cierto es que, en plena Guerra Fría, el gobierno de Lyndon Johnson suavizó este discurso y la Comisión Warren optó por una versión más centrada en Oswald en aras de la seguridad nacional. Incluso los memorandos de la CIA de los días posteriores al 22 de noviembre se vuelven más cautelosos en el lenguaje utilizado para hablar de la visita de Oswald a México. El guardia de la embajada dijo que Oswald visitó, dejando un claro margen para dar explicaciones como la de un impostor. Las grabaciones aclararían cualquier duda. Según la CIA, fueron destruidos. ¿Cuándo? Los informes son contradictorios. El agente David Phillips dijo, después de retirarse, que esto había sucedido antes del asesinato, pero las grabaciones se mencionan el 23 de noviembre de 1963 en un memorando enviado por el FBI al servicio secreto. Richard Helms, entonces director de la CIA, cuando habló ante la Comisión Warren, dice por un lado que una fotografía de un supuesto Oswald en posesión de la CIA estaba fechada 2 días después de que supuestamente saliera de la Ciudad de México. Helms no revela, sin embargo, que el vídeo de la Embajada de Estados Unidos que filmó al supuesto Oswald tuviera la fecha correcta de la visita original. Así que ahora mismo, para que no pierdas la cuenta, tenemos 3 Oswald. Uno real, otro impostor, y un tercero que no sabe muy bien de dónde viene. El Comité Church, que luego cuestionaría las conclusiones originales, no tuvo en cuenta otras pruebas, como las declaraciones del cónsul cubano en Ciudad de México, quien describió claramente al impostor y se negó a identificarlo con el verdadero Oswald. Sin embargo, al propio comité le resulta extraño que, según consta en el expediente, el verdadero Oswald haya realizado varias visitas a las embajadas soviética y cubana, y la CIA no presente ninguna fotografía de su vigilancia. Sin embargo, tiene más de 6 fotografías del impostor que quiere presentar como reales. El FBI y Joseph Miltier. El 10 de noviembre de 1963, la policía de Miami proporcionó a la organización federal una grabación donde un supremacista blanco llamado Joseph Miltier revelaba en una reunión grabada por un informante que se estaba preparando algo grave contra Kennedy. Habla de un plan que involucra a hombres en edificios altos con escopetas que se están preparando en este momento. La reunión tuvo lugar en los primeros días de este mes. Miltier no era un loco solitario. Pertenecía a grupos racistas bien organizados del sur, y por eso la policía lo había seguido a la reunión. En otra grabación posterior al asesinato, Miltier se alegra con el resultado y asegura nuevamente que no hizo una predicción que resultó ser correcta. Simplemente dijo algo que sabía. ¿Qué hiciste con el FBI? Primero, envió órdenes para desacreditar a la fuente de la grabación, un informante que la policía de Miami consideraba inexpugnable. Luego intentó forzar la conclusión de que Miltier estaba mintiendo. Lo que es seguro es que nunca envió ni la grabación ni el informe del informante a la Comisión Warren. Lee Oswald es presentado inmediatamente el 22 de noviembre de 1963 como un hombre solitario con problemas psiquiátricos, con el fin de hacer más aceptable la idea de él como un asesino único. Legado.
La televisión fue la principal fuente a través de la cual se informó a la gente de los acontecimientos que rodearon el asesinato de John F. Kennedy. Los periódicos se conservaban como souvenirs más que como fuentes de noticias actualizadas. Las 3 principales cadenas de televisión suspendieron sus programas y noticieros habituales de forma ininterrumpida desde el 22 hasta el 25 de noviembre para cubrir el tema. El funeral de Kennedy y el asesinato de Lee Harvey Oswald se transmitieron en vivo a todo el país y a otras naciones del mundo. El funeral de Estado fue el primero de 3 que tuvieron lugar en 18 meses, los otros 2 fueron el del general Douglas MacArthur y el del expresidente Herbert Hoover. El asesinato del presidente Kennedy y los misterios sin resolver que rodearon lo sucedido terminaron afectando la confianza de la gente en la política estadounidense. Esta muerte, con el posterior asesinato de su hermano, el senador y exfiscal general Robert F. Kennedy, y el reverendo Martin Luther King Jr., formaron un trío que desilusionó a la población en cuanto a cambios políticos y sociales. Muchos de los discursos de Kennedy 66, especialmente su discurso inaugural, se consideran icónicos. A pesar de su período relativamente corto en el cargo, y aunque no se introdujeron cambios importantes en la legislación, los estadounidenses tienden a votar por Kennedy como uno de los mejores presidentes del país, colocándolo al mismo nivel que Abraham Lincoln, George Washington y Franklin D. Roosevelt. Algunos extractos del discurso inaugural de Kennedy fueron grabados en una placa especial y colocadas cerca de su tumba en el cementerio de Arlington. Recibió póstumamente el premio Patem in Terris. Este premio fue creado en honor a la encíclica de 1963 del Papa Juan XXIII, que llama a todas las personas de buena voluntad a garantizar la paz entre todas las naciones. La frase latina Pacem in Terris puede traducirse como paz en la tierra.